básicamente estamos hablando un poquito de cuáles son nuestros futuros posibles, ¿no? Sí. El futuro de la Argentina, el futuro del mundo, de dónde estamos y qué cuestiones son ¿Y hacia dónde las que vamos? podemos, y hacia dónde vamos, ¿no? Las Sí. que podemos llegar a transitar. Y dentro de esto, una de las cuestiones que habla mucho del futuro es el veganismo, Sí. ¿no? El veganismo, uno de los axiomas que tiene es el futuro es vegano, el futuro es vegano Total. y el futuro es vegano, ¿no? Sí. Pero nunca terminamos de saber muy bien cómo es que llegaríamos a ese futuro. Claro. Vemos la meta, pero no el recorrido, la carrera. ¿Cómo sucederá, no? Claro. ¿Cómo sucederá que el futuro sea ¿Cómo vegano? Es que llegaremos a ser ese futuro vegano? Claro. Y yo particularmente, durante mucho tiempo, adherí, y es más, si buscamos, alguna vez estuve como con ese cartel escrito en cartón frente al Congreso que decía conciencia y empatía, la única salida. Exacto. ¿No? Es decir, durante mucho tiempo creí que el futuro del veganismo tenía que ver con la conciencia, sí, posibilitada a partir de la empatía, ¿no? Es decir, de estos recursos psíquicos que globalmente debíamos desarrollar para registrar a las otredades, a las otras especies, salir de lo que nombrábamos como el antropocentrismo, total, para empezar a registrar que no éramos los únicos, que hay otras especies, y bueno, poder trabajar en el respeto hacia los demás animales, ¿no? Y este era el futuro es vegano si hay conciencia y empatía, ¿no? Total. Después me di cuenta de que podría llegar a haber un segundo destino, que es el veganismo por accidente, si se quiere, que es el veganismo ecocapitalista, ¿no? Sí, que es básicamente que nos diéramos cuenta que necesitábamos una alimentación basada en plantas porque el desarrollo de proteína animal es insostenible en términos de producción ambiental. Sí, ¿no? Sí, es decir, y hasta yo te diría un escalón más abajo, es más rentable quizás. Ni siquiera claro, le daría la preocupación ambiental. Es más rentable esto que lo otro. Yo pienso como empresario y me conviene esto, me chupo un huevo. A mí me conviene esto como barato o más rentable. Claro, exacto. Por eso digo ecocapitalista, claro, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque sí. Pero hay con esa visión, digamos. Claro, va desde, en el doble eje de leer el ambiente, por ejemplo, hay un ambientalismo que es propenso al veganismo, pero no por un registro de los demás animales, sino por el ambiente, ¿no? Por lo que puede ser la explotación ambiental, lo que son los agrotóxicos, entender de que los pastizales no dan abasto a recomponerse para desarrollar la proteína animal, bueno, esto. Y entonces el veganismo sería por accidente, es decir, que el mundo podría llegar a ser vegano sin que haya un desarrollo de conciencia ni empatía, ¿no? La otra opción es que el futuro sea vegano por una extinción, ¿no? Claro. Es decir, el colapso del ser humano. Sí. El colapso, que el futuro es vegano, ¿por qué? Porque el colapso de nuestra misma especie nos lleve a... Que el resto de los animales sean veganos. A un estallido tal que que no nos quede otra, ¿no? que dejar de explotar a los animales, pero incluso por incapacidad de poderlo hacer. Porque para poder generar esta maquinaria de explotación animal se necesitan industrias, recursos, hay una cuestión muy desarrollada, hay una arquitectura para llevar adelante este sistema de explotación. No es que sucede no son las granjitas, ¿no? Lo que el veganismo viene como a tratar de cuestionar. ¿No? Bueno, y hasta ahí un poquito eran los recursos que los futuros veganos posibles eran la conciencia o la empatía, el veganismo por accidente desde lo ecocapitalista o la extinción y el colapso. Bueno, yo esta semana me di cuenta que hay un cuarto destino posible y es el que viene a plantear la mayor posibilidad, no es ninguna de estas. Entonces, ¿cuál es? La mayor posibilidad de que el futuro sea el veganismo viene de la mano de algo que no es la conciencia, no es la espiritualidad, no tiene que ver con el capitalismo, ni tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el veganismo con la inteligencia artificial? Bueno, resulta que la inteligencia artificial está muy, muy cerca, y ya empezaron a haber resultados, en
poder decodificar lenguaje animal de especies desarrolladas, Sí. como perros, gatos, chanchos, Sí. ballenas, delfines y otros. Otros animales, sí. Y esto está a punto de generar una ruptura y una revolución de conciencia por defecto, Sí. porque estamos muy cerquita de aprender a hablar Sí. lenguaje de otras especies. Sí. Y esto echa por tierra cualquier discusión filosófica. Mal. Ya no es que los veganos vamos a tener que defender a los animales porque no tienen voz. No. Vamos a poder escuchar, Claro. posiblemente dentro de muy poquito, la voz de los animales pronunciando Va a ser propia, lo que les claro. pasa. Claro. Y esto de la mano, en principio, quizás de un animal que puede ser el doméstico. Sí. Bueno, podés llegar a escuchar a tu perro, A tu ver perro. qué necesidades ¿Qué tiene. piensa realmente cuando te ladra? Pero ¿qué va a pasar cuando el mundo escuche lo que le pasa a los cerdos? Y sean los cerdos expresando piedad, Claro. pidiendo por favor que no le saquen la cría, la vaca desesperada, expresándole a otra vaca que la ayude para que no le saquen a su ternera. El mundo no le va a quedar otra que escuchar, Claro. porque nosotros mismos estamos buscando escuchar, Sí. ya no desde un lugar interpretativo, No. ya no desde la especulación como a veces se plantea cuando se quiere cuestionar al veganismo con una cuestión filosófica casi existencial. Claro. Estamos hablando de que estamos muy cerca de poder escuchar el lenguaje de los animales, y esto va a hacer que la ciencia, por defecto, Vamos. introduzca el veganismo por condición. Sí. Y un futuro vegano podría llegar a venir de la mano de un instrumento que no vimos venir, que es la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Y se va a volver una inteligencia natural en el futuro. Enlazándolo con lo anterior de que es natural lo que está cuando llegás. Es fascinante los efectos que podría llegar a tener. Por ejemplo, hay animales que son muy complejos, ya se sabe, Sí, pero por ejemplo las ballenas, sí. las orcas, los delfines, en el océano hay unas inteligencias zarpadas con las cuales podríamos llegar a tener un intercambio de información. Porque hay animales a los que estamos hablando que hay que respetarlos, como puede ser Claro. el cerdo, que Claro. es muy inteligente, Claro. pero que quizás no tenga una Sí, una información data de valor Claro. que a nosotros nos sirva. Sin embargo, hay animales que sí tienen info, Sí. y que tienen data y que tienen un lenguaje complejo. Sí, una ballena es un radar. Por Natural. ejemplo. O sea, como para llevarlo a algo lo más básico. Puedes hacer un mapeo de los océanos de lugares insondiables. Solo preguntándole a una ballena, che, ¿qué onda allá abajo? ¿Cómo es? Eso es. La posibilidad de pasar de la depredación a la cooperación entre especies. Wow. De la mano de la tecnología a través de inteligencia artificial que nos permita decodificar los lenguajes de cada especie y poder a partir de eso generar una base común de entendimiento. Eso es Otro mundo. Otro mundo. totalmente. Y esto no está lejos de ser posible No. en este mismo tiempo que estamos viviendo en este mundo. Sí, Estamos hablando de que esto está desarrollándose a una velocidad muy grande y que estamos hablando que de acá al 2030, sí. estas bases, porque ¿cuál es la diferencia en la inteligencia artificial aplicada al lenguaje humano? Sí. Que utiliza las bases de Claro. información que ya preexistían, Claro. que son básicamente la internet, Claro. en donde están textos y textos cargados Sí, sí, sí. de información que el algoritmo lo que hace es procesarlo muy rápido. Claro. Lo que estamos haciendo ahora es generar esas bases de información sobre las especies que queremos estudiar. Y a partir de ahí, solito sucede. No es que la inteligencia artificial puede decodificar nuestro lenguaje y no otro. No. Lo que está es entendiendo cuáles son los códigos Sí, sí, comunicacionales. los Por patrones, ejemplo, las formas, claro, sí. claro, hay animales que no se comunican Verbalmente o. con la oralidad, sino con movimientos. Sí, sí. Se estaba hablando, por ejemplo, de que los perros, su sistema de comunicación, si bien entienden alrededor de 200 palabras humanas, Sí. eso es porque nos entienden a nosotros, Claro, ellos no hablan Claro, así. claro, claro. Hablan otro lenguaje- idioma además del suyo propio, digamos, por así El decirlo. lenguaje de comunicación de los perros está basado más que nada en los olores, Sí, sí. porque su Ahí decodifica la instrumento más, información, claro. más interesante es el olfato, Claro. digamos, el que tiene más sensibilidad. Entonces ellos utilizan más el movimiento y el olor para comunicar
que la oralidad, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, a partir de eso vamos a estar muy cerquita de saber verdaderamente qué quiere tu perro. O si, por ejemplo, en términos veterinarios, esto va a traer... El perro va a poder ser escaneado y saber que le está doliendo la panza, o si le duele la cabeza, o si tiene ganas de ir al parque, o si está triste, o si extraña, o va a poder generarse otro tipo, y vos vas a poder comunicarle, quizás a través de su lenguaje qué le está sucediendo. Y esto dentro de la versión más naif, que es el mascotismo, que nos importa a nosotros en la sensibilidad con el perro, pero llevémoslo a otras dimensiones en donde verdaderamente puede haber intercambio de colaboración, recibir que, bueno, el otro día vi un video, una beluga, ¿vieron? La beluga es la ballena blanca, hermosa aparte, se acerca a un pibe en un kayak, y el pibe la acaricia, ve como se primero el miedo, después la acaricia, después ve que la beluga no se va, hasta que él entiende que la beluga le está pidiendo algo. Por insistencia, la beluga viene, y venía y se iba, venía y se iba. Él dice, quiere que la siga. Ok, la empieza a seguir en el kayak. El pibe va en el kayak, la beluga va avanzando. Pero la beluga se alejaba mucho y él no lograba seguir el ritmo. Se daba cuenta de que cada vez se iba más lejos. Y que posiblemente venía de lejos la beluga. Entonces dice, ¿hasta dónde la voy a seguir en el kayak? Va y busca a los guardafauna, les explica, los convence, así que ahí la gente colabora, y en una lancha empiezan a seguir a la beluga. La siguen como 15 kilómetros mar adentro, hasta que llegan a un lugar donde estaba el bebé de la beluga, una beluga chiquitita, digamos, que estaba con un cuadro de un enredo de una red y una condición donde estaba muy débil. Muy débil. De hecho, hacen un rescate y se la llevan. Ahí viene una parte que a mí me preocupa porque se la llevan a un mundo marino, digamos, ¿no? Porque son los lugares de recuperación, pero después sabemos que mundo maligno se las queda y las explota y nunca más las libera. No sé, ojalá no sea ese el destino. Pero extrapolando fascinante eso, la comunicación. Y la beluga, mirá lo que hace. A mí me emocionaba un montón. Porque después la beluga se va, cuando se llevan a su cría, se la ve subir al bote y se la llevan. De hecho, la terminan llevando en un helicóptero por el traslado. Viene la beluga, se va y vuelve con un pescado en la boca y lo tira al bote. Puedo creer, boludo. Y decían, miren el nivel de agradecimiento que maneja. De que para ella eso capaz que valía, no sé, 10 lucas, no sé. Fue y ¿qué es lo que valora una beluga? Un pescado, porque es supervivencia. Bueno, para ella... Lo cazó a buscarlo para agradecer que habían liberado a su cría. Imagínate, el nivel de entendimiento de estos bichos, si pudiéramos nosotros empezar a ponernos a la altura de ellos, ¿no? Claro, totalmente.